Buenas noches, gracias por estar conectados. Bienvenidos, seguimos con los conversatorios. El día de hoy y mañana tenemos la presencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Con ellos vamos a tratar un tema referente a la academia en tiempos de emergencia, donde vamos a conversar sobre metodologías y los procesos dentro de los talleres durante la emergencia sanitaria. El día de hoy nos acompañan el arquitecto Raed Gandella y sus estudiantes del taller 6. Hola chicos, y hola Raed, ¿cómo están? Bienvenidos. Hi. Hola. A ver, entonces, los estudiantes son Naivet Moreno, Daniela Toaquiza, Tomás Arregui, Nicole Rojas, Ariana Ojiles y Emilia Romero. Chicos, primero felicitaciones igual, porque me contaron que obviamente fueron los proyectos seleccionados por ser los mejores dentro del taller. Así que por ese lado mis felicitaciones y bueno, vamos a estar escuchando sus presentaciones. Bueno, para empezar quisiera preguntarte, Raed, tú como coordinador del taller y representante en este caso del taller 6, quisiéramos conocer primero un poco más del enfoque del taller. ¿Qué tipo de metodología utilizan? ¿Cuál es la temática que se manejó dentro de este Bueno, semestre? ya, primero, gracias por invitarnos. El grupo de estudiantes es mayor de los que están presentando, sino que obviamente por logística. El taller de proyectos 6 de la carrera es, creo yo, de los talleres más avanzados de diseño urbano que hay. Competitivamente tenemos algunas ventajas tecnológicas y de herramientas que utilizamos, y es un taller 100% morfológico, de uso transversal de herramientas geoespaciales, y con el colosal equipo de docentes que tenemos, somos capaces de integrar conocimientos y enfoques nuevos, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas que siempre surgen y cada vez se renuevan es el tema de la resiliencia, la sostenibilidad y en este caso la pospandemia. Este taller se distribuye generalmente en microzonas, es decir, el taller entero agarra una zona y luego los subequipos escogen zonas pequeñas de esta gran zona de estudio. Los diagnósticos son absolutamente morfológicos. Tenemos la suerte de tener un geógrafo in-house que se encarga de los sistemas de información y muchísimas cosas que nos ayudan con cartografía electrónica digital y unos sistemas geoespaciales de análisis de centralidades. Luego, cada grupo de docentes y sus estudiantes se ponen a trabajar en las particularidades de sus intereses, ¿no? Puede ser la movilidad sostenible, la resiliencia, la sostenibilidad transversal, etc. Y finalmente todos concluyen con un diseño urbano, y hago énfasis de que no hacemos master planning ni planificación, sino diseño urbano, que se estructura y se articula con proyectos arquitectónicos que luego se convierten en la tesis, en el proyecto de titulación en el siguiente semestre. Entonces, en estas tres fases se sustenta un proyecto de diseño urbano que justifica proyectos de titulación. Y obviamente el taller toma la normativa vigente, el conocimiento vigente, la información vigente existente y la mejoramos, ¿no? Sobre la pandemia nos pasaron cosas interesantísimas porque primero descubrimos lo mala e ineficiente que está la infraestructura de información municipal. No existe, ¿no? Es decir, solamente ya te van a contar Emilia o Tomás, cómo es que municipalidades colombianas tienen portales completos. Luego nos pasó que esto que nos gusta tanto de irnos al sitio y entender, nos tocó hacer con Google Street View, ¿no? Y no está actualizado. Entonces, la pandemia nos obligó a trabajar con los recursos forzados virtuales y encontrar las deficiencias. La otra cosa interesante de la pandemia es que
obligó a especializar talentos. Quienes son buenos en algo se juntan entre sí en esta aldea digital y lo logran. Y finalmente la pandemia nos trajo como resultado que en una crisis en la que sea nos da el chance de ser excelentes más que lo normal. Entonces vas a ver que el trabajo resultó excepcionalmente bueno y nuestra felicidad y mérito es que con este grupo colosal que tenemos de estudiantes, estos súper profesores, porque claro, no están aquí lastimosamente por temas logísticos, pero Daniela, Felipe, Mauricio, Gustavo, Meche y yo, bueno, pero ellos son los genios de la operación, son talentosísimos, ¿no? Y los estudiantes en diferentes momentos y circunstancias se apropiaron tanto del conocimiento que, por ejemplo, ahora nos apoyan en esta presentación que es absolutamente off-beat, porque ya ni siquiera estamos activos en clases. Entonces, la pandemia nos dio el chance de aprovechar lo mejor de cada uno. Y claro, y se vio quién realmente tenía ganas de trabajar, y claro, es la mayoría del grupo, ¿no? Entonces, como facultad tenemos unas ventajas competitivas porque somos tecnológicamente orientados, mucho más que las otras. Manejamos unas metodologías únicas en el tema urbano y además nuestro enfoque de los talleres es absolutamente basado en aprendizaje por problemas, ¿no? Este tema de aprender haciendo con lo real. Y tenemos un excelente trabajo grupal, ¿no? Eso puedo decirte, y de ahí sí ya le doy espacio a mis super estudiantes. No, Gracias. gracias, Rael. A ver, ¿quién empieza? Espérenme, ¿alguien tiene prendido tal vez el micrófono que se escuche el retorno? Entonces, exacto, mejor apaguemos los micrófonos y vamos dando la palabra no sé ¿quién es la persona que va a iniciar? ¿Con qué grupo empezamos? Yo creería que el grupo 1 o el 3, como quieran. Yo diría el grupo 1, y una cosa antes de que empiecen, ellos te van a mostrar cómo es que del gran proyecto de Chimbacalle, porque nos agarramos el barrio de Chimbacalle este semestre, se subdividió en 3 partes y cada parte la hizo cada equipo. Entonces, la zona 1 es Gustavo Fierro y Mauricio Moreno, que seguramente has escuchado de ellos. El grupo 2, Dani Loaiza y Felipe Borda, que son geniales porque tienen estas metodologías interesantes de análisis y narrativa del espacio social. Y la zona 3, que la hicimos con Meche, que es una total activista de la sostenibilidad urbana y es chéverísima ella. Entonces, estas 3 zonas se hicieron así, ¿no? Entonces yo creería que podemos empezar con la zona 1, 2 y 3 y después veremos qué pasa. Listo, entonces, a ver, ya están habilitados para compartir, así que chicos, cuando ustedes quieran, el grupo 1. Sí, ya ahorita les comparto. Listo, ahí ya pueden ver todos, ¿verdad? Perfecto. Listo. Como zona 1 tenemos el corredor central tratado en toda la avenida Rodrigo de Chávez. Este tramo está comprendido entre el redondel de la Villa Flora, que es la intersección entre la Pedro Vicente Maldonado y la avenida Rodrigo de Chávez, y la intersección de la Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez. Como primera parte inicial del taller, hicimos una aproximación espacial en donde vamos a estar ubicados. Adicional a eso, hicimos un análisis de todos los barrios que van a estar involucrados en nuestra área de estudio. Encontramos que vamos a estar alrededor de 7 barrios y está aproximadamente calculado entre 266 hectáreas. Adicional a eso, se hizo una reducción de qué cantidad de hectáreas está comprendida en cada una de nuestra pieza urbana, y ahí se está reduciendo a 97 hectáreas. Para después darle un carácter, y le dimos el término de pieza urbana
a la franja que le ven en color rojo en esta parte de aquí y ya está comprendido por un porcentaje del 40% a comparación del área de estudio. El principal inconveniente que tuvimos fue esta información compleja y dispersa, que encontrábamos información en Google Street View, otra información en diferentes plataformas, y todo esto se nos generaba como que este conflicto de correlacionar las cosas. Y lo ideal fue como que generar una ficha en donde vamos a estar colocando la información, tanto lo establecido por el PUOS, que es el Plan de Uso y Ocupación de Suelo, y lo que estamos haciendo esta visita de manera virtual. Adicional a eso, como sabíamos que la información no estaba actualizada del todo, nos tocó, y en base al arquitecto Mauricio que realizó un sobrevuelo, nos brindó como que estas fotografías que estaban mucho más actualizadas. Entonces nos dio como que una aproximación y nuestra información fue un poco más precisa. También se trató de investigar un poco de la historia, cuál es este barrio de la Magdalena que tenía el área más aproximada, y también se realizó un análisis de la población, tanto lo que estaba en el 2001 como en el 2010, y una aproximación que vamos a tener para el año 2040. Y un dato curioso es que notábamos que existía un decrecimiento poblacional. Entonces, ¿por qué al ser un barrio tan grande, un barrio que tenía su historia, por qué logra disminuir? ¿Por qué la gente necesita irse? Para toda esta información necesitábamos esta estandarización estandarización de formatos que venía ligado a la comprensión de toda la morfología urbana del sector. Se analizó estudios de la forma de las manzanas y notábamos que sí existían manzanas regulares, que estaba comprendida en un 72%. También se realizó el tamaño de los lotes y notábamos que eran lotes. Existían lotes pequeños que estaban en un rango de unos 300, 400 metros cuadrados, pero también existía este sobredimensionamiento y principalmente viene a ser este lote de aquí donde está el actual cuerpo de ingenieros. Y esto nos generaba como que la gente tiene que tener que caminar todo ese trayecto para llegar al otro extremo. También se analizó cómo es la movilidad urbana. Nos dimos cuenta que en esta parte de aquí, un tramo de la Rodrigo de Chávez es arterial y otra parte es colectora. Entonces, ¿por qué existe esta división de entendimiento si es una misma vía? Igual se analizó dónde están las paradas, qué radio de influencia tienen y qué espacio se le está otorgando al peatón, y únicamente es el 4.5% donde le dan una ciclovía. Entonces, sí era como que algo contradictorio. Es una vía que tiene afluencia de gente, pero no se le da la prioridad necesaria. Se hicieron análisis del uso de suelo, tanto el PUOS como el estado real, y se daba cuenta que existía esta informalidad de partes, en donde el 64% estaban cumpliendo con lo que se le estableció por el PUOS, y únicamente el 35% no tomaba estas medidas. Entonces no había un control, no había una regulación en ambas partes. Se analizó cada uno de los equipamientos también de manera pormenorizada y de manera general, y también cada uno de los equipamientos que estaban involucrados en cada de los barrios, ya que sabemos que cada uno de estos equipamientos tiene su correspondencia y su radio de influencia. Entonces se realizó que teníamos los pro, los contra, si había un déficit o un superávit, y la deficiencia prácticamente de equipamientos era de seguridad, era una zona demasiado insegura, y existía un superávit de equipamientos de educación, y en otros existía como que también ese déficit. Entonces era un vaivén donde estos equipamientos no estaban equiparados, no existía esta correlación entre usos tampoco. Se analizó cómo es la forma de ocupación y nos dábamos cuenta que se podrían hacer análisis tanto por unidades de lotes para ver en qué correspondencia están y la cantidad de superficies. Y nos dábamos cuenta que este comparativo es prácticamente un 50-50. Y cabe recalcar que la gente no estaba respetando hasta cuánto se podía construir, no estaba respetando la normativa. Entonces, sí nos creaba un conflicto de si existió una ciudad planificada, ¿por qué ahora la gente no toma atención a estos reglamentos? ¿Por qué la gente no respeta y genera como que desorden en la ciudad? Generan vacíos, generan
genera una variación de alturas. Igual en las intensidades de ocupación nos dábamos cuenta que, por ejemplo, el PUS les decía, toda la Rodrigo de Chávez puede llegar hasta un máximo de unos 4 o 8 pisos, y la gente llegaba hasta los 2, se quedaba en 1. Entonces sí existía una intensidad de ocupación relativamente media, tirando a baja. Y esto nos dio apertura para saber hasta qué punto nosotros nos podemos exceder y podemos incrementar y densificar la ciudad. Entonces, más o menos estaba ligado al 62% que todavía faltaba. Entonces, necesitábamos darle esta riqueza a todo el tratamiento de la pieza urbana, a toda la Rodrigo de Chávez, y crear este dinamismo. De igual manera, se hizo un análisis en las alturas de edificaciones, donde se analizaba la altura que estaba construida dentro del PUOS y cumplían con la norma, y otros que se excedían, otros que en cambio se quedaban al margen y todavía podían construir más. También se analizó cada una de las calidades y cantidades de espacio público que teníamos en la zona y tratábamos de ubicar esta legibilidad urbana. Tratábamos de ubicar los hitos, las cosas históricas que nos podían llegar a dar este realce de nuestra pieza urbana, a entender qué es lo que está pasando aquí y por qué es un hito histórico. Y uno de los principales es, en este punto de aquí, está ubicada la antigua Cervecería Nacional. Y nos dimos cuenta que una semana después de finalizado el taller, ya se estaba derrocando. Y cuando nosotros tratábamos de investigar a los profes, decíamos, pero ¿se puede votar? Y decían, no, es que es un hecho histórico. Porque la cervecería se puso ahí, tiene su historia, y eso se debe mantener. También estábamos viendo, teníamos este eje verde del Parque Lineal Machángara y teníamos el Parque de Santa Ana, y nosotros nos decíamos, esto debe estar reconectado. Veíamos planos antiguos y sí existía esta reconexión antes de que se construya toda la Rodrigo de Chávez. Pero ¿por qué se pierde esto? ¿Por qué dejamos que el vehículo se apropie y nos genere una nueva trama, cuando el espacio verde es el punto que nosotros como arquitectos nos gusta, el espacio verde, esta interacción con la naturaleza, porque le damos vida a la arquitectura? Ya, toda esta parte fue un análisis, todo en estado morfológico. Entonces ya teníamos esto y teníamos el estado actual versus una utopía. Nosotros como estudiantes decíamos los espacios deben ser así, sí se debe densificar, pero necesitábamos contrarrestar hasta dónde podemos llegar. A partir de todas estas problemáticas que vimos cuando existía sobrecargo de ciertas cosas, la gente no construía por completo, generamos una matriz donde teníamos nuestros problemas y nuestras potencialidades. Entonces aquí nos dábamos cuenta de qué se debería hacer. Deberíamos priorizar el peatón, deberíamos parcelar nuevos lotes, deberíamos dividir las manzanas grandes, deberíamos incrementar en natura. Entonces todo esto fue una lluvia de ideas que teníamos en la cabeza todo el tiempo. Teníamos que organizarnos y nos generamos nuevos objetivos y estrategias. Entonces era como que nuestra respuesta, pero debíamos conceptualizarlo en un solo concepto, y nos creamos una visión a futuro para el año 2040, en donde ya queríamos que todo este espacio sea diverso, sea permeable, sea poroso y sea legible. Nosotros teníamos esta idea de que sea una visión perfecta, de que en nuestra utopía esto iba a funcionar para el año, pero también teníamos que ver en qué condiciones nos está entregando la ciudad en este momento y cuáles serían nuestros avances máximos. Después de esto, sabíamos que teníamos que interactuar todas estas partes y debíamos construir un todo. Esta es una frase que nos había brindado el profe Gustavo y nos había dicho que así como la sumatoria de las partes no te da unidad del todo, también es cierto que comprender esta simple interpretación de las partes no es. Entonces nos daba una metáfora. Decía, tú puedes entenderle el carro, tú puedes entender cómo funciona el motor, puedes entender cómo funciona el chasis, pero si no se integran, no se unen, no va a funcionar. Un carro no va a avanzar sin una de esas partes, todo es fundamental. Es por eso que unimos todos nuestros conocimientos y esto fue una ventaja, porque nosotros como taller estuvimos trabajando en un grupo y después nos cambiábamos a usos de suelo y después estábamos en espacio público. Entonces estábamos llenos de todo este conocimiento y generamos nuestra propuesta espacial ya con todos los conocimientos.
Un detalle muy importante en nuestro taller es que nosotros nos basamos estos tratamientos urbanos según la ley del Loctus. Esta ley está establecida a nivel nacional, entonces fue acoplado todas estas definiciones a nuestra escala urbana y entendíamos cuáles son los lotes de nuevo desarrollo. Y como les había mencionado, el lote el cuerpo de ingenieros era el más grande. Y el nuevo desarrollo dice que debemos coger y delimitar los lotes más grandes. También determinamos cuáles son los de desarrollo y cuáles van a ser los de consolidación. Y prácticamente consolidación era crecernos en altura, pero no íbamos a dañar lo que ya existía. Generamos rutas para el peatón, todo esto nos generó como que una nueva red vial, un nuevo sentido de la ciudad y una nueva movilidad. También estábamos viendo que estos proyectos estructurantes que van a ser los equipamientos, como lo había mencionado Raed, son los que pasan a ser nuestros temas de tesis. Estos proyectos estructurantes deben estar ligados también al uso, a la ocupación que se les está dando, y tienes que tener la relación de que estos van a tener su radio de influencia en un futuro. Entonces no podemos mezclar los usos, entonces cada uno de estos fue ubicado de acuerdo a esa correspondencia. De aquí, esta era nuestra contraposición, que en esta parte de aquí tenemos el estado actual, que se ve como que desorganizado, no existe una regularización, todo está alterado así. Y nuestra propuesta era ya con este nuevo parcelado que le estábamos generando, este nuevo trazado a nuestra pieza urbana, se ve mucho más ordenado. Entonces sí sabemos que no nos estamos exagerando en ciertos conceptos, pero sí le estamos dando este nuevo orden a la ciudad. Es por eso que generamos esto ya como nuestro plan máster, en donde vamos a tener estas 5 nuevas centralidades. La primera, que está concentrada en la Mariscal Sucre y la Rodrigo de Chávez, que aquí empieza como que esta nueva visión, este nuevo tramo de la Rodrigo de Chávez, donde es otro ambiente. Como segunda centralidad tenemos el actual cuerpo de ingenieros, donde debido a la prolongación de esta calle Coyahuaso, nos permitió como que regularizarnos más y no exagerarnos en un trazado así porque sí. Entonces ya teníamos un antecedente. También donde está la parada del metro, le estábamos generando esta relación de centralidad 1, centralidad 2 y centralidad 3, para unir estas dos partes, generar una sola, y esto es nuestro punto focal. Por eso es que aquí se está concentrando la mayoría de nuestros equipamientos. Esta es la parte activa de la Rodrigo de Chávez, ya que en un momento era un lote grandote, pero ahora nuestra intención es que ya, si fue tan grande el lote, ahora solo queremos que se potencialice. Y esa fue nuestra intención con estas centralidades. Una cuarta centralidad, tenemos esta conexión del eje vegetal del Parque Lineal Machángara y el Parque de Santa Ana. Como ya les había mencionado, es este antecedente histórico te invitaba a que ya existía una conexión, pero fue atravesada por la Rodrigo. Mediante una plataforma única, le seguimos dando el espacio al vehículo, porque no le puedes decir de la noche a la mañana ya el vehículo ya no pasa por aquí. Simplemente se realizó una plataforma única para que se mantenga esta conexión entre ambas partes y no se pierda con lo que ya existe. Y teníamos como remate esta quinta centralidad, donde está la parada del trolebús, que sabíamos que era un hecho histórico, que a partir del plan de John Sorriozola, que empezó en el año 47, ya estaba planificado esto. Y este redondel es un hito, y es un nodo que conecta diferentes partes. Entonces, tampoco puedes irte fuera de la realidad y decir, ya le voy a botar y le voy a atravesar y le reubico, porque es un punto focal, es un punto central. Nuestros proyectos estructurantes están ligados al uso y ocupación de suelo, están también ligados a qué forma de ocupación van a tener y está en relación a lo que ya les había mencionado del radio de influencia. Este aporte colectivo de todas las partes ya era cuando decía yo soy hábil para Photoshop, yo soy hábil para Illustrator, yo soy hábil para esto, entonces todos teníamos que poner de parte, ya estábamos en una parte del taller avanzado en el que ya no quería soltar la toalla, pero era cansado también pasar tanto tiempo enfrente al computador y te cansaba. Pero siempre se sacan como que estas posibilidades y viene a ser como que el resultado de todo. Este es el nuevo tratamiento del
de la Rodrigo de Chávez que le estábamos generando. Ya es un lenguaje único. Esta es la plataforma única que estaba ligado al Parque Lineal Machángara y el Parque de Santa Ana. Entonces aquí se nota esta relación de usuario, espacio verde y se reactiva. O sea, la vegetación ordenada te invita a quedarte. Este es el nuevo tratamiento del redondel de la Villa Flora, donde está la parada del trolebús. Se puede mejorar, siempre hay algo que nunca se puede descuidar, no porque ya no te corresponde en tu zona, pero siempre hay algo por hacer. Estas son las plazas cívicas que estábamos generando, ya que iba a estar dentro, o sea, alrededor de un centro comunitario, un edificio de uso mixto y un centro de atención de servicios públicos. Entonces, cada uno de los elementos que estaban conformando tenían un porqué. ¿Por qué le estábamos dando este carácter? ¿Por qué en otros parques y plazas se estaba dando otro tipo de tratamiento? Porque está destinado a diferentes usuarios. Este es el nuevo parque que está en Los Puentes, donde está el actual cuerpo de ingenieros. También le damos un área verde. Este es el parque que se le está otorgando al Parque Los Hilos, justo al lado de la cervecería. Esta es la parte que se puede rescatar. Y ahorita lo que se pudo salir en una observación fue que lo único que se está derrocando son los hilos pequeños, donde está la club. Pero nada quita que a la corta, a la larga, por no tener este valor histórico en el municipio, digan, no, es que no hay un sustento y se vota. Y yo siento que la gente de ahí va a decir, pero ¿por qué me votan algo histórico? La gente es muy apegada a lo nuestro. Y como por último, puedo decir que este es un resultado del trabajo general que se hizo, pero tenemos un mal sabor al que fuimos todos forzados a cambiar este método práctico que teníamos constantemente a una manera virtual. Entonces, la parte práctica que tenemos como taller únicamente se basa en la digitalización de cosas, el entendimiento del tú con tú, pero la verdad, lo que crea un plan urbano es haber estado en el sitio, haber caminado, haber conocido los anhelos, los miedos de la gente que habita ahí. Y es una realidad completamente distinta porque nosotros conocemos por plano, pero no conocemos cómo es la gente ahí, cómo se mueve, cómo socializa, cómo le conoces a la vecina de la tienda donde siempre les compras las cosas típicas. No sabemos cómo vivían ellos y sí nos queda esta deuda de no haber conocido, no haber visitado y no es en contra de que fue un taller malo, al contrario, fue un taller que nos unió como personas, ya que no siempre estuvimos correlacionados con nuestros compañeros, era como que teníamos una clase, pero no existía esa comunicación. Y con esta integración nos conocimos más, nos conocimos de manera virtual y obviamente es un trato completamente distinto, pero todo esto se ve reflejado en la cooperación y ahorita se resume que esta va a ser nuestra vida de ahora en adelante. Sabemos que esta pandemia no va a desaparecer, pero son unos nuevos métodos en que nosotros nos tenemos que ir acoplando constantemente. Y eso les puedo decir, esa fue como que la experiencia, así nos quedó, como que nos quedó algo pendiente de haber estado en el sitio. Al fin y al cabo, nosotros nunca queremos, como arquitectos, nunca queremos romper la cotidianidad de las personas. Al contrario, queremos siempre darles esta mejora continua, pero sin romperles lo que son ellos. Y lo único que queremos es que la gente de ahí se quede ahí y que para el año 2040 sea un mundo, sea una Villa Flora con otro carácter. Y eso se puede decir de parte de la zona 1, eso fue la experiencia. Gracias. Gracias a ti, Naivet. Al final les hago las preguntas, ¿ya? Entonces vamos, me Okay. imagino, con el grupo 2, ¿no? Sí, ya les comparto la pantalla. Ahí se ve, ¿sí? Ya. Sí, ya se ve. Entonces, yo les voy a hablar de la zona 2.
y les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de diseño para la propuesta urbana del sector Chimbacalle. Lo primero es mostrar cuál fue la zona de estudio. Nuestra zona de estudio, como dijo Naivet, está ubicada al sur de la ciudad. La zona que nos tocó a nosotros en específico está en las faldas del Panecillo y está compuesta por el barrio de Santa Ana, una porción de la Villa Flora y una porción del barrio Chimbacalle. Aquí es importante decir que cuando nosotros empezamos el taller, en realidad no sabíamos mucho hasta cuándo iba a durar la pandemia, ¿no? El contexto de la pandemia era muy incierto, entonces nosotros planificamos el trabajo para enfocarnos primero en la parte teórica con la esperanza de poder finalizar el taller yendo al sitio para que sea más coherente toda la propuesta. Obviamente no sabíamos nada todavía y entonces no pudimos hacer así. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer un análisis histórico del sitio. ¿Por qué? Porque nos parece que este es uno de los barrios más importantes de Quito, por lo que significó que fue siempre el acceso por el sur a la ciudad. Como decía igual Naivet, tras el plan de Odriozola, en esta parte se empezaron a consolidar las industrias y las fábricas, por lo que igual alrededor se empezaron a ubicar los obreros que trabajaban en las fábricas, por lo que se empezó a hacer un barrio popular obrero. Y esto daba unas dinámicas de barrio, de la gente apropiándose de la calle, pero esto se fue perdiendo con el tiempo. Para nosotros hacer el diagnóstico, la forma en que decidimos abordarlo fue dividirlo en 5 temas que para nosotros describen muy bien a una ciudad o a un territorio, que sería la legibilidad, que es la capacidad del territorio de ser entendido, es la imagen colectiva que tiene la gente sobre el sitio y que permite a los usuarios desenvolverse con mayor facilidad por el mismo. La permeabilidad, que es la forma de la ciudad y cómo la forma determina el movimiento de la gente. Por ejemplo, las edificaciones marcan el borde entre lo público y lo privado, entonces ya nos limitan por dónde podemos circular y por dónde no. La diversidad, que lo que plantea es que un territorio debe ser capaz de ejecutar simultáneamente varios sistemas con eficiencia y a la vez. Y por último, la porosidad, que es la relación entre el tejido público y el tejido privado, cómo se relaciona el interior con el exterior. Y por último, la centralidad, que es la concentración de usos, de servicios y de actividades en un sitio y cómo éste se empieza a conectar con otros puntos importantes de la ciudad. Lo primero que nosotros hicimos fue modelar todo el sitio. ¿Por qué? Porque al no poder ir a recorrer, nos pareció que una buena forma de conocer el sitio realmente era modelarlo. Entonces fuimos tomando información de todos los lotes, lo que podíamos ver, y modelamos en total la zona para darnos cuenta igual de cosas que no nos dimos cuenta en el levantamiento de información. De igual manera hicimos las cartografías con los datos que pudimos levantar sobre espacio público, de vías, de áreas verdes y un sinfín de cosas que nos iban a ayudar a entender mejor el sitio sin visitarlo. Haciendo el modelado nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que la topografía era un condicionante tremendo en el sitio. ¿Por qué? Porque al ser tan extrema y con las pendientes tan elevadas, digamos que desconecta el territorio. En realidad existen barrios que están uno al lado del otro, pero por el tema geográfico, por el entorno natural, no se pueden conectar. De igual manera, nos dimos cuenta de que la relación entre la planta baja y el espacio público era prácticamente nula, por lo que en la zona tenía esta sensación de abandono, de inseguridad y de deterioro. Después de esto, para empezar con la propuesta, lo que hicimos primero fue consolidar una base teórica fuerte. Entonces, lo que hicimos en el taller fue tener discusiones entre los estudiantes y los profesores sobre diferentes lecturas de diferentes posturas de Jordi Borja, Manuel Delgado y entre otros autores, y definimos una serie de conclusiones y armamos la base. Para este punto ya del semestre,
el panorama de la pandemia era ya más claro y sabíamos en realidad que no íbamos a poder visitar el sitio y que teníamos que sustentar nuestro trabajo de alguna forma. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer justamente esta base teórica súper fuerte para desde ahí poder abordar el territorio. Igual nos dimos cuenta que los gráficos que estábamos haciendo, la representación que teníamos, al final iba a ser lo único que iba a poder defender nuestro proyecto, porque nosotros no íbamos a poder estar ahí para hacerlo. Entonces, en este punto nos metimos todos a una serie de tutoriales, a una serie de clases para poder aprender a manejar un montón más las herramientas digitales. Y de igual manera nos tocó cambiar la metodología con la que veníamos trabajando en el taller, que era los 15 trabajando todos los temas. Entonces nos dimos cuenta que en esta modalidad llevar el taller así era algo totalmente imposible. Entonces lo que hicimos fue dividirnos en grupos más pequeños de 5 personas que cojan temas completos y de esta forma sea más abordable, digamos, en esta situación. Lo primero que hicimos ya para la propuesta fue, cada uno dibujó perspectivas del sitio, de cómo lo visualizamos en el futuro, de cómo queremos que sea el sitio en el futuro. Después de esto hicimos un cadáver exquisito con todas las perspectivas y de esto nos salieron varias ideas sobre los sitios en los que podíamos intervenir y la forma en la que queríamos intervenir de una forma más sensible. Y esto ya nos lleva a la parte de la propuesta. La parte de la propuesta igual está estructurada en los mismos capítulos del diagnóstico, de legibilidad, permeabilidad, diversidad, porosidad y centralidad, con el fin de ir siendo coherente con lo que fuimos diciendo en el diagnóstico y proponiendo una solución a cada una de las problemáticas que nosotros vimos. El principal enfoque de nuestra propuesta es la apropiación del espacio por parte de la gente, devolver el espacio público a la gente. Entonces, en el tema de elegibilidad, lo que hicimos, por ejemplo, fue buscar unificar el territorio a través de cosas, de lugares que la gente reconoce en la imagen colectiva histórica del sitio. Por ejemplo, la quebrada del río Machángara. Entonces, lo que nosotros pretendemos con el diseño es que la gente pueda acceder a este sitio natural, que en realidad ahorita no se utiliza, y que a su vez este espacio sirva para conectar los espacios que nosotros vimos que estaban desconectados. Aquí podemos ver igual un corte de cómo estaba pensada la intervención de la quebrada del río para que esté conectado con los ejes viales en cada uno de los lados y en realidad exista una conexión. En el tema de permeabilidad, el principal objetivo que nosotros teníamos era utilizar el entorno urbano que había resultado un borde hasta este momento como un elemento unificador. Entonces sería utilizar los mismos bordes que tenemos para unir. De esta forma, lo que planteamos es intervenir las áreas verdes con una serie de caminerías que empiecen a conectar los barrios que estaban desconectados. Aquí podemos ver un poco cómo sería la intervención de las áreas verdes. Entonces, un poco sería como caminerías y espacios que van conectando áreas históricas como la estación de Chimbacalle, el Museo Interactivo de Ciencias y el río Machángara y demás. En el tema de movilidad, lo que nosotros pensamos fue, bueno, en hacer la red, esta red que atraviesa el medio natural, que está compuesta por redes peatonales y una ciclovía. Todo esto pensado siempre en que se relacione en algún punto con los ejes principales que nos conectan con el resto de la ciudad, que serían la avenida Pedro Vicente Maldonado y la avenida 5 de Junio. Y además toda la red se conecta con la estación del metro de la Magdalena, con el fin de conectar a todo el sitio con el resto de la ciudad y al sitio entre sí, digamos. Para la red vial ya existente, lo que nosotros propusimos fue un tratamiento en el que se le otorga más espacio al peatón y se le quita el privilegio al auto que ha tenido desde siempre, desde el diseño de la ciudad. Entonces es tomar el mismo trazado existente, pero volverlo para que compartan el vehículo y el peatón.
pero siempre teniendo como prioridad a las personas y al espacio público. Para el tema de porosidad y diversidad, lo que nosotros propusimos fue, primero, densificar. En algunas zonas, aumentar el número de pisos a 4 y en otras a 6. ¿Por qué? Porque, como decía Naivet, este barrio es súper grande para la densidad que tiene, y esto es porque ha ido perdiendo población a lo largo de las últimas décadas. Las nuevas generaciones tienden a irse de aquí. Entonces, lo que nosotros vemos es que actualmente Quito tiene un crecimiento totalmente descontrolado, pero adentro de la ciudad tenemos un montón de espacio que todavía podría ser utilizado. Y también proponemos usos variados en planta baja que permitan activar los espacios públicos ya existentes, como es el caso del Parque Santa Ana, que actualmente es un espacio abandonado, porque el envolvente que tiene no se relaciona en nada con el parque. Entonces, lo que nosotros proponemos es en las nuevas edificaciones proponer usos en planta baja que activen el parque, un envolvente que lo active. De igual manera, aquí podemos ver otro ejemplo de cómo queremos o cómo planteábamos que sea la relación entre la planta baja y la ciudad, y cómo la ciudad igual empieza a penetrar el tejido privado y empieza a tomarse ciertos espacios públicos, haciendo que los bordes entre lo público y lo privado también sean más permeables, no sean tan rígidos. Tomando en cuenta todo lo que nosotros propusimos, tuvimos como resultado 3 grandes zonas que tienen alto nivel de centralidad, que son, como nosotros planteábamos desde el principio, las zonas que están más cercanas a las principales avenidas conectoras. Para nosotros afianzar estas centralidades, lo que nosotros propusimos fue 15 equipamientos que están repartidos por todo el territorio y que plantean solventar diferentes necesidades del sitio. Entonces, hicimos un análisis de los equipamientos ya existentes con su rango de cobertura y todo, y lo que propusimos fue en el eje de la Pedro Vicente Maldonado, equipamientos que tengan un carácter más educativo y recreacional. Y en el eje de la 5 de junio, proponer equipamientos de carácter cultural. De igual manera, proponemos equipamientos que fomenten la apropiación, por ejemplo, del espacio natural que nosotros tenemos o del espacio público en sí. Después de esto pasamos, este trabajo fue en grupos de 5, pasamos ya a un trabajo más pequeño, digamos individual, en el que cada uno ya se enfocó en diseñar el espacio público del equipamiento que le va a tocar diseñar luego. Entonces, siempre teniendo como horizonte la apropiación del espacio y la recuperación de la memoria histórica del sitio. Entonces, aquí podemos ver un poco ya del diseño a detalle de cómo va a ser el exterior, digamos, del espacio público de los equipamientos, que además están ubicados en lugares históricos como la estación de Chimbacalle o el primer puente del río Machángara. Entonces, lo que nosotros estamos es readaptando estos lugares para que puedan ser utilizados nuevamente por las personas. Aquí podemos ver un poco más la intervención del río Machángara, la intervención igual en la antigua fábrica de Pilsen, en Los Hilos y en el redondel de la Villa Flora. Entonces, como ven, siempre está procurando el diseño del espacio público otorgar más espacio y más experiencia a los usuarios para que puedan recorrer y de esta forma igual se relacionen con el equipamiento también que está propuesto y que todos los equipamientos tengan coherencia con la propuesta urbana. Y ya para terminar, creo que es importante decir que en este semestre ha habido un gran trabajo de adaptación por parte de los estudiantes para poder hacer un trabajo totalmente grupal en línea, sin vernos ni una sola vez. Y me parece también importante y que se muestra en nuestra propuesta que la ciudad también tiene que ser adaptable y también se tiene que adaptar a situaciones como las que nos pasan ahora, que como hemos visto claramente la ciudad no se adapta y no está lista para este tipo de cosas. Eso sería todo. Gracias, Tomás.
Bueno, nosotros somos ya el último taller y solo les vamos a hablar un principio. Creo lo que nosotros más nos enfocamos como taller, ya hablaron mis compañeros, es básicamente hacer una intervención urbana y nosotros lo que quisimos tener fue un enfoque morfológico y también con el énfasis en la sostenibilidad urbana que queríamos darle a esta área de estudio. Yeah. En lo que va de ubicación y objetivos para nuestra zona de estudio comprendía lo que es igualmente el barrio calle, este está justo al lado de la zona de estudio de mi anterior compañero. Y aquí nosotros comprendíamos lo que se ve, que va, lo más importante creo para ubicarnos un poco es el estadio de Chimacalle en la zona sur del área de estudio y también la pasteurizadora Quito, que quedaría en la parte norte del área de estudio. Entonces nosotros intervenimos ahí. Creo que de los objetivos del taller en relación al sitio, los principales, nos enfocamos en proponer un modelo de barrio de 15 minutos. Esto quiere decir un barrio en el que tengas todos los servicios, que tengas, que todas tus necesidades se cubran a una distancia máxima a pie de 15 minutos. Entonces esto provocaría que tú no tengas que salir de tu propio barrio, ya sea para cualquier cosa fuera de la ciudad, sino que lo tienes ahí mismo. También queríamos mejorar la cohesión social dentro del espacio urbano, en los intercambios sociales, las relaciones que se creen, sobre todo en los espacios públicos. Y también queríamos enfocarnos a una movilidad y desplazamientos alternativos que actualmente no existían en la zona de estudio. Ya, en la fase 1 lo que tuvimos fue el reconocimiento del área de estudio y también el levantamiento. Entonces creo que la frase que más nos repetimos fue que no conocíamos Chimbacalle, o sea, la mayoría de mis compañeros, la verdad, no teníamos mucha idea del barrio, no habíamos ido, no estábamos familiarizados. Entonces creo que aquí, en esta situación de pandemia, lo que más nos ayudó fue el Street View. Creo que sin esta herramienta hubiera sido súper complicado tener toda la información. Sobre todo porque luego vamos a ver que tuvimos que corroborar mucha información que nos proporcionaba el municipio, pero que no estaba correcto. Entonces, esa fue la primera fase como de familiarización. Aquí también pudimos ver que en la fase 2 ya de aspectos regulatorios del sitio, lo que hablaba sobre comparar lo que nos daba el municipio y lo que nosotros teníamos, era que la información estaba desactualizada. O sea, toda la información, comenzando por el PUOS, como generalmente pasa en la ciudad, pero sobre todo aquí no se cumplía tanto lo que decía la normativa del municipio, sino que pasaban otras cosas, de igual o sea, en las fichas que nos proporcionaba el municipio había información que en la realidad, en lo que pudimos ver en el Street View, no estaba pasando. Entonces, eso fue como el mayor problema, podríamos decirlo, en un inicio, pero al mismo tiempo creo que nos sirvió para el tanto estar viendo, corroborando en Street View, estar entrando, nos hizo familiarizarnos con el barrio, y creo que esto posteriormente nos sirvió como que para entender un poco más qué era lo que estaba pasando en lo que podíamos ver en el Street View, ya que no podíamos ir ahí. Y como globalmente creo que pudimos ver que en lo que es referente a la forma de ocupación de las edificaciones, un 87% cumplía con lo que decía la normativa del municipio y un 15% no estaba acorde a eso. E igual, el 79% del área de estudio era netamente residencial, lo que hacía que muchas de las zonas en el barrio que nosotros podíamos ver eran con poca afluencia de personas, no había comercios y sobre todo en lo que se veía en las horas del día pasaba bastante abandonado. La mayor parte se concentraba en la avenida Napo, lo que eran los comercios, la afluencia de personas. Entonces se tenía un sobreabastecimiento de equipamientos y de servicios en esta zona, y en las otras no había casi nada. En la fase 3 comenzamos lo que era el estado actual temático. Entonces, aquí creo que la frase que más representó esta fase
fue ArcGIS nos facilitó las cosas. Entonces, era una herramienta que nosotros utilizamos de georreferenciación, que la verdad nos facilitó un montón las cosas, porque nos proporcionaba información que, como no podíamos ir al sitio si no teníamos esto, realmente hubiera sido muy complicado tener que estar levantando cosa por cosa. Aquí igual básicamente descubrimos algunos problemas como generalizados a lo largo de toda el área de estudio. Creo que los más evidentes fueron que se tenía una percepción de inseguridad y también los datos referían que había una alta tasa de criminalidad dentro del área de estudio. También vimos que había una falta de sentido de pertenencia e identidad, sobre todo en los espacios públicos. Veíamos que no estaban abastecidos con actividades que llamen a las personas. Generalmente eran parques que se veía que no había gente, no había muchas actividades, entonces eso también fue un problema. Como ya mencionamos antes, también en la avenida Napo, como había toda esta concentración de servicios solo en esta zona, también había una gran afluencia vehicular y eso también creaba un borde que dividía a toda la zona de estudio en dos. Al tener una vía tan grande, hacía que sea difícil el intercambio, sobre todo peatonal en esta zona. Entonces se generaba este borde. También, por último, creo que otro de los grandes problemas fue que había un desorden total en el uso de suelo, no era equitativo. Como les digo, en la Napo eran las únicas zonas comerciales de servicios que había y los demás residenciales no había mucha afluencia de personas, eran zonas realmente inactivas, no había tanta productividad. Y también las formas de ocupación, las alturas que se tenían no permitían una imagen muy legible de la ciudad. Entonces uno no tenía muy claro cómo interpretar lo que estaba pasando en la zona de estudio. Algunos de los mapas que podemos ver, creo que esos nos parecieron los más importantes y que nos ayudaron a nosotros para entender qué era lo que estaba pasando en el área de estudio, saber qué cantidad de áreas verdes había, qué espacios públicos teníamos en el área de estudio, igual cuáles eran las vías principales, qué era lo que podía dar un poco de identidad. Como ya mencionaron, no les voy a volver a mencionar la historia del barrio, pero en el caso de nuestra área de estudio, creo que lo más importante y lo que daba identidad al barrio era la pasteurizadora y el estadio Chimbacay, que era lo que más se podría como tener como hito de esta zona. Ya, en la otra fase que nosotros teníamos era ya comenzar a analizar lo que estaba pasando. Entonces nosotros utilizamos una serie de indicadores que nos ayudaban a medir ya cuantitativamente y objetivamente, no solo como algo perceptivo, sino ya con porcentajes, con números. Y aquí creo que la frase que nos pasó fue que qué difícil era trabajar en línea con personas que no conocíamos, porque en esta fase igual nos mezclaron los grupos y comenzamos a trabajar con otras personas que muchas veces nosotros no conocíamos. Entonces creo que en esta modalidad virtual esto a veces era un problema porque no todos trabajan al mismo ritmo, no todos trabajan igual. Entonces creo que esa fue una de las dificultades de trabajar así. Pero ya en esta fase nosotros, como decíamos que eran los objetivos de desarrollo, eran muy importantes para nosotros y los tomamos en cuenta para ya comparar qué estaba pasando y a qué queríamos llegar. Entonces se realizó el análisis con los indicadores, con los objetivos de desarrollo y también utilizamos lo que es el DeepSeek, que es un modelo que se basa en las presiones del Estado, en los impactos y las respuestas. Entonces esto metodológicamente nos ayudó bastante para entender no solo los problemas, sino qué era lo que estaba causando esos problemas y también cómo podíamos responder a eso, o sea, con qué soluciones, sobre todo morfológicas y espaciales, podíamos ayudar a que esto mejore en el barrio. Y creo que en general
lo que queríamos enfocarnos era en generar una cercanía entre los equipamientos, que sobre todo se concentraban en la NAPO y que en su mayoría eran de educación. No había muchos servicios, sobre todo heterogéneos, sino se concentraba un mismo tipo de equipamiento que no satisfacía toda la zona, sino solo a ciertas zonas del área de estudio, y no se tenía mixticidad tampoco. En la fase 5 ya comenzamos con los objetivos y visión a futuro, ya tratando de espacializarlos. Entonces aquí vimos que ya empezaron los desacuerdos, comenzamos ya a tener, sobre todo en la parte de unificación del trabajo, era complicado porque a veces era como que uno explicaba como que cómo a lo que se quería llegar. Y todos te decían como que sí entendemos, y al rato de presentar era como que, o sea, todos teníamos cosas diferentes. Entonces, aquí tuvimos que igual utilizar otras herramientas, teníamos que estandarizar ya desde un inicio, ya tácitamente, para que todos podamos tener iguales. Y sobre todo ya el rato del diseño urbano era importante también tener ciertas reglas, porque al ser tantas personas y todas tener diferentes ideas, todas tener diferentes capacidades, realmente teníamos que tener ciertas bases para que todo tenga cierta unificación en lo posible. Entonces, aquí también lo que nos ayudó fue generar, primero, establecer los objetivos principales, que era cambiar el uso de suelo, no tenerlo tan homogéneo que solo sea residencial en el que no estaba pasando nada, sino ya comenzar a pensar en usos comerciales, en nuevos equipamientos, nuevos servicios que abastezcan la zona y también la actividad, que influyan para que haya más afluencia de personas. De igual manera había zonas, sobre todo cerca del estadio, donde había manzanas enormes, que yo creo que para cualquier peatón es cansado tener que caminar tanto, entonces decidimos crear ciertos centros de manzana que ayuden a que el recorrido sea más satisfactorio, más llevadero para el peatón, ya que nosotros estábamos enfocados en que estos sean nuestros principales usuarios dentro del sitio. Entonces era como dejar a un lado el automóvil y darle la prioridad al peatón, al uso de la sostenibilidad urbana. Entonces finalmente con todas estas ideas pudimos crear los coremos que están viendo, que son como abstracciones que nos ayudaban a entender a qué queríamos llegar ya en la planificación urbana. Ya. Entonces, una vez ya con todas estas ideas ya claras, con todo lo establecido, los objetivos, las reglas, todo lo que queríamos ya hacer dentro del sitio, nosotros primero comenzamos con lo que eran los cortes de sostenibilidad. Entonces, aquí queríamos dejar claro como que qué queríamos hacer antes de empezar a diseñar. Entonces, creo que aquí lo que más destacó que iba a ser como que generalizado en todo el área de estudio, partiendo de ahí, eran las cubiertas verdes, también la gradiente que nos permitía paso de ventilación y también la iluminación dentro de la edificación y sobre todo en los viarios peatonales, que en muchas partes eran bien estrechos y oscuros. Entonces se tenía más cómodo, más agradable. También teníamos lo que era comenzar a abrir estos centros de manzana y tal vez tener ahí lo que eran los huertos urbanos, que sobre todo ahorita que estamos pasando esta pandemia, nos damos cuenta que serviría de mucho que tú puedas tener una zona donde tú puedas tener tus cosas y no tengas que salir de tu casa y tener ya ahí las cosas. Entonces, también teníamos planeado lo que era recolección de aguas lluvias, que iba con esto y también con la sostenibilidad. Igual el uso de energía alternativa a través de paneles solares que iban de la mano con las cubiertas verdes. Y sobre todo proponer, aquí justo la ciclovía llegaba justo bordeando la zona norte del área de estudio. Entonces realmente aquí no había, aparte del ecovía, no había otro sistema de movilidad. Entonces lo que implementamos fue un sistema interno de ciclovías que conecte todo el área de estudio. También hicimos lo que fue la ampliación de las veredas del viario peatonal,
que iba de la mano con lo que ahorita estamos viviendo, del distanciamiento social. Y finalmente también propusimos una red de tranvía interno para facilitar la movilidad dentro del área de estudio. Lo último que hicimos y que nos pareció importante igual fue establecer el uso mixto del suelo para que exista comercio y vivienda complementaria que active el área de estudio. Ya, esta ya es la última fase y ya fue la fase de diseño urbano. Entonces aquí creo que todos coincidimos de que al final todos los problemas, todas las dificultades que tuvimos valieron la pena porque, como van a ver en los resultados, creo que todos estuvimos muy contentos con lo que salió y con lo que pudimos lograr a pesar de todo. Entonces, aquí les voy a explicar más o menos cómo hicimos. Primero, para facilitarnos, como era una zona extensa y éramos muchas personas, dividimos en 5 zonas más pequeñas a todo el área de estudio que las llamamos clusters. Entonces teníamos primero el clúster Mayo, que era en la zona norte del área de estudio. Después tuvimos el Huayna Kuntur, el Nuna y finalmente tuvimos el Kayaku, que era el clúster final. Y también nos dimos cuenta que muchas partes dentro de la misma zona de estudio tenían su propia identidad. Entonces, queríamos que cada uno de los clústeres reflejara eso y también tenían un distinto usuario. Entonces, en base a esto, nosotros también generamos los diferentes espacios públicos, las actividades que se daban ahí, los equipamientos que iban a ver en todo el área de estudio. En el master plan lo que podemos ver es en la nueva forma de ocupación, en donde se ven los centros de manzana, los nuevos pasajes peatonales. También lo que se crearon fueron retiros para ampliar los viarios peatonales y dar la prioridad al usuario del peatón. Ahí también se pueden ver lo que son las ciclovías y la nueva red de tranvía que conecta todo el área de estudio para que exista una fácil movilidad. Entonces, ya con esto en general, nosotros ya partimos a lo que era ya el diseño puntual de los espacios públicos, de las aceras y qué equipamientos íbamos a proponer. Ya, entonces en este master plan se ve un poco más qué era lo que queríamos lograr. Todos los que están de amarillo son los equipamientos nuevos que nosotros proponíamos. Entonces están repartidos equitativamente a lo largo de todo el área de estudio para que suplan todas las necesidades dentro de la misma zona, cumpliendo lo que nosotros teníamos como objetivo principal, que era de este barrio de los 15 minutos. Entonces, creo que entre los más destacables que iban igual con la identidad de todo el sector, teníamos principalmente rehabilitar industrialmente lo que era la pasteurizadora. Entonces, quería esta zona dándole un nuevo espacio público y un equipamiento de tipo cultural que fomente esto de la apropiación del espacio y también de la cohesión social que queríamos lograr dentro de ese espacio. Después también tenemos el complejo de lo que era el Huayna Kuntur, que se da justo en la parte del Colegio Montúfar, que también era muy importante y que nosotros lográbamos ver que había bastantes colegios alrededor. Entonces, de esta zona, el usuario principal eran los jóvenes. Entonces, lo que se proponía era crear un centro juvenil, una biblioteca, un lugar de intercambio comercial y también un área de entretenimiento y también educación y vivienda para los chicos. De ahí el otro lugar más importante era una zona que nos pareció con mucho potencial y que nosotros podíamos ver a través del Street View que estaba totalmente desutilizada, o sea, no había nada ahí. Y nos pareció propicio llamarlo el corazón de Chimacay o Xungo de Chimacay. Entonces, en esta se genera un gran espacio público de la mano con nuevos equipamientos de bienestar social. Se proponen lo que son huertos urbanos y zonas de intercambio comercial que puedan activar y que en verdad sean el corazón de Chimacay. Entonces, esa era una de las ideas. Y por último, creo que igual,
uno de los más importantes fue el Estadio Chimbacay. Entonces lo que queríamos nosotros era potenciar, porque sobre todo en esta parte lo que generaba este estadio era que eran muros ciegos y era una zona residencial, entonces andar por ahí realmente era, se sentía peligroso, ya de por sí tenías ese muro ciego, no había gente, entonces lo que queríamos era conservar, porque era importante para el barrio el estadio, pero complementarlo con un centro deportivo de alto rendimiento y un nuevo parque relacionado igual al ferrocarril que quedaba a la estación un poco más abajo. Entre los espacios públicos que se generaron y que se rehabilitaron estarían entonces en la implantación Mayu, lo que sería el Parque Federico Páez, la parte del mirador que nosotros creamos porque da justo, es como un mirador, justo da la quebrada y da todo lo que es el Panecillo y un poco al norte de la ciudad. Y por último tenemos el parque que nosotros le denominamos Vital, por lo que estaba en la pasteurizadora. Entonces, en los cortes podemos ver cómo sería esta generación urbana, esta nueva, a partir de lo que era la antigua pasteurizadora y lo que nosotros queríamos y pensábamos hacer como espacio público. Aquí se ven igual unas perspectivas de lo que queríamos lograr. Ya. Ya. Perdón, pero estoy con conexión mala de internet, a veces no se me carga la pantalla. Y ya, en este clúster que se llama Kausai, también vimos que era donde más se concentraban los espacios públicos y donde se veía que funcionaban más ya que había más gente. Entonces la idea era potenciar los que ya había y generar unos nuevos. Entonces ahí se dio lo que es el Parque El Molino, que actualmente este parque sí existe, la idea era rehabilitamiento de polideportivo. También tenemos lo que es el Parque La Providencia, que de igual manera se complementaba lo que era un centro para el adulto mayor. Entonces, era importante también que cada espacio público se relacione al equipamiento y al uso que pretendíamos darle a esa zona. Entonces, así se generaba una complementación entre esto. También teníamos el corredor al Zurich, que igual se generó como un nuevo espacio público que le hacía falta en esta parte que solo era residencial. Entonces, en esta parte fue interesante también la topografía, que era bastante pronunciada, pero más que una dificultad, creo que lo vimos como una potencialidad para generar un espacio público bastante interesante, como ya van a ver en las perspectivas siguientes. Entonces ese sería el corredor al sur. Y ahí ese sería el Parque Molino. Entonces fue jugar también con la topografía que existía para generar espacios chéveres de estancia y que puedan aportar al lugar también, ¿no? Ya en este clúster era el que les hablaba, que quedaba justo en lo que es el Colegio Montúfar. Entonces también algo que nos llamó la atención era que no se tenía una buena conexión a lo que era un lado de la Napo, este borde que rompía el sector en dos y que no permitía esa conexión. Entonces lo que proponíamos era un paso peatonal que al mismo tiempo sea un espacio público. Entonces no sea el típico puente peatonal que uno pasa y no pasa nada, sino era generar ahí mismo espacios de comercio para que la gente incluso disfrute el pasar por ahí, se quede, existan actividades y se active más la zona. Este paso peatonal se extendía igual conectando todos los equipamientos que existían en la zona y también los espacios públicos.
Entonces teníamos lo que es el Corredor de las Flores, en primer lugar, que se conectaba igual al Parque de las Flores, ya existente en la zona. Teníamos lo que es el puente Huayna Kuntur, el Parque Montúfar, de ahí todo este paso elevado que les hablo, que también tiene ciertos espacios de estancia. Y por último tenemos lo que es el Parque Kuntur, que estaría justo en la biblioteca y el centro juvenil que se proponen como nuevos equipamientos. En los cortes igual podemos ver, existía cierta topografía, pero eso nos ayudó para generar este nuevo espacio público que se integraba a esta conexión peatonal que estábamos sugiriendo. Aquí podemos ver igual lo que se proponía en el puente Kuntur, que serían las zonas comerciales y el paso peatonal. Entonces, también la idea era generar una conexión directa con el equipamiento. Tenemos igual lo que es el Parque Montúfar, con el puente Kuntur ya en el interior, cómo sería el paso peatonal de eso. Igual aquí tenemos lo que son los comercios del Huayna Kuntur, que sería ya en el paso peatonal, y también las zonas de estancia en el paso elevado que conecta todos los equipamientos y los espacios públicos que proponíamos dentro de este clúster. Igual existía un diseño de veredas, la arbolización para que haya la sombra, o sea, todo esto iba de la mano. En este clúster de Nuna tenemos lo que es el Parque Eloy Alfaro y el Xungo de Chimbacalle, como ya mencionamos anteriormente. También estaba muy enfocado en lo que son los huertos urbanos y se complementaba eso con los equipamientos que proponíamos, que sobre todo eran de bienestar social, de lo que es los equipamientos comerciales y también viviendas. Y aquí vemos igual perspectivas de lo que planeábamos que sea el Xungo de Chimbacalle, cómo se verían igual los huertos urbanos. Finalmente, ya el último clúster en el que nosotros intervenimos fue ya la implantación de Cainacu. Entonces, aquí teníamos como principal equipamiento lo que era la rehabilitación del estadio de Chimbacalle, y teníamos lo que era la intervención primero del Parque El Pobre Diablo, que ya existía, entonces se le hizo una intervención para que funcione de mejor manera, lo que el corredor El Maquinista, que era generar igual todo un corredor que conecte todas las zonas de este clúster, y finalmente el Parque Los Rieles, que tenía mucho que ver, sobre todo porque incluso ahí todavía existía las rieles por donde pasaba el antiguo ferrocarril. Entonces era conservar y que sirva como apropiación e identidad del espacio, generando estos nuevos lugares de estancia y de recreación en estas zonas públicas. Igual aquí están las perspectivas de cómo se verían. Y ya. A mí me llegaba súper atrasada, entonces no sé cómo se habrá visto, pero me llegaba un poco atrasada la señal, por eso perdón si es que hubo problemas de conexión, pero sí me salía cada rato la notificación de que estaba con eso. En todo caso, yo creo que a pesar de todos los problemas y todo, yo creo que fue una experiencia súper chévere, súper diferente. Creo que nadie
nadie iba a decir que íbamos a estar en esta modalidad y fue interesante con sus retos y todo. Yo creo que nosotros terminamos súper contentos con lo que pudimos lograr y creo que ya hay que aprovechar la tecnología. La verdad, yo creo que así hubiéramos ido, no hubiéramos mejorado el trabajo. O sea, yo pienso que realmente lo logramos y que todo el esfuerzo que tuvimos que pasar, porque también era súper cansado estar tantas horas delante del computador, pero creo que todo se reflejó. Creo que igual todos trabajamos muy bien a pesar de todo, a pesar de los desacuerdos, y creo que creo que fue importante que todos pongamos de parte, que todos seamos responsables, y yo creo que eso fue lo más chévere de todo, que a pesar de las dificultades logramos un buen trabajo. ¿Y ya? Gracias, Ariana. A ver, ¿y con eso acabaron o tal vez hay alguna presentación más? No, perfecto. A ver, entonces, primero felicitaciones, me parece, obviamente, dentro de las limitantes que ustedes ya han mencionado, un gran trabajo y un gran esfuerzo de parte de ustedes y de sus profesores. Así que felicitaciones a todos los estudiantes y también al equipo de docentes. Y sí, claro, tengo muchas dudas respecto quisiera hacerles muchas preguntas respecto al proyecto, a lo que me presentaron, etcétera. Me parece súper interesante. Pero bueno, me voy a enfocar más un poco en la temática y la idea, que era hablar sobre estas metodologías y un poco el hecho de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, esta educación online que a todos nos cayó encima. Entonces, bueno, Naivet, eh, quisiera preguntarte, tú nos hablabas un poco de este trabajo colaborativo, ¿no es cierto? De que siempre, de que entre todos los grupos colaboran, de que se tienen que especializar, etcétera. ¿Qué tan fácil fue el trabajar en línea? Porque obviamente no estamos acostumbrados a trabajar, digamos, tanto tiempo en una modalidad virtual, ¿no? Sino generalmente son debates largos, pero reunidos, etcétera. ¿Qué tal ese cambio y cómo lo sobrellevaron? Claro, fue difícil el toparte con gente con la que en tu vida les habías visto como que una clase y nunca llegaste a intimar o tener una amistad así con alguien. Pero también sirvió para nuestra intención en trabajar en diferentes grupos, en hoy pertenecer a este grupo y después me cambio a otra área, nos sirvió para entendernos y entender que cada uno, a pesar de que tengamos esta diferente forma de trabajar, a la corta y a la larga en la vida laboral es así, no sabes con quién te vas a topar y tampoco puedes ser selectivo, te toca acoplarte a trabajar con ellos y de cierta manera si hay alguien que tiene un déficit o se demora un poco más o va muy rápido, tienes que aprender a caminar en grupo, tienes que trabajar con tu equipo, sacar el proyecto y entenderlo como uno solo. No se pueden hacer cosas separadas, no se puede como que volverse todo como un Frankenstein después mal parqueado. Tiene que ser un solo cuerpo, un solo entendimiento y tienes que aprender a entenderte con tus compañeros. Y esa parte en el taller creo que todos tuvimos esas ganas, ese aporte colaborativo como te lo había mencionado y se pudo lograr el resultado. Entonces también fue una moneda al azar nos va a ir bien o tal vez también nos puede ir mal, pero salió efectivo el integrarnos entre todos. Eso. Gracias, Naivet. Tomás, tú nos hablabas de la adaptación, ¿no? Tocaste un tema importante de esa capacidad de adaptación que se debía tener. Y de que también había una limitante, obviamente, de conocer el sitio, porque incluso pensaron que tal vez digamos, el confinamiento se puede acabar en un par de semanas y tal vez ya en 2 semanas vamos al sitio y todo bien. Este proceso de adaptación en cuanto al desarrollo del proyecto, ¿cómo lo tomaron? Porque creo que estamos acostumbrados siempre a visitar el sitio para hacer un diseño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan fuerte fue ese cambio? Obviamente entendiendo las limitaciones, ¿no? De lo que me contaron, entraban a Google Street View y resulta que no estaba actualizado y obviamente no tenías una percepción real del sitio, pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación con este cambio?
y cómo lo manejaron, porque al final sí es, no sé, sobre todo a lo que estamos acostumbrados es bastante diferente. Claro, sí, o sea, creo que eso de ir a visitar el sitio sí, nos queda pendiente y de ley tenemos que ir a hacer porque, o sea, la única forma de conocer realmente bien el sitio es ir, caminarlo, conversar con la gente que vive ahí, que pasa por ahí todos los días, y de esa forma entender realmente, porque lo que nosotros hicimos con lo que podíamos era una visión, digamos, morfológica de la ciudad, pero ya más de cómo se vive ahí, cómo es la calidad de vida, cuáles son las dinámicas ya específicas de cada sitio, eso lamentablemente no pudimos saber nunca. Y el proceso de adaptación, o sea, fue así tal cual con la pandemia, porque al principio nosotros sí creíamos que íbamos a poder ir, pero mientras fueron pasando las semanas, ya vimos que en realidad iba a ser difícil, entonces como que no fue tan drástico el decir no vamos a ir nunca al sitio, sino mientras pasaron las semanas nos dimos cuenta de que en realidad no lo íbamos a lograr y no íbamos a poder ir al sitio y nada, buscamos ahí otros mecanismos y otras formas para poder hacernos un acercamiento lo más real posible al sitio para que la propuesta sea funcional. Gracias, Tomás. Ariana, una consulta. Vimos estos gráficos de ArcGIS que nos mostraron. Dentro del taller, ¿es parte de la enseñanza o sea, les enseñan a ocupar ArcGIS o tuvieron que aprender esta herramienta por las limitaciones de la emergencia que hubo? No, o sea, en nuestra facultad sí parte del taller es tener las asesorías del ArcGIS. Obviamente hay, o sea, tenemos una hora aparte del taller en la que nos dan esta clase. Y creo que en esta modalidad, o sea, si no nos hubieran dado, sí hubiera sido mucho más complicado. Entonces, sí, ajá, sí estaba Y parte. me pareció súper chévere lo que pusieron abajo en la presentación de esas frases. Y en una ¿cómo era? Algo así como empezaron los desacuerdos, algo así, no recuerdo. Me preguntaba que generalmente tú debates mucho sobre temas con tus compañeros. ¿Cómo eran estas conversaciones por Teams o Zoom? Me imagino que súper largas. Claro, había, sobre todo cuando nos teníamos que poner de acuerdo en algo, era como que desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y a veces no se llegaba como que algo concreto. Entonces, era complicado porque también había veces que todos nos quedábamos callados, o sea, nos tocaba ponernos de acuerdo, entonces así fue como que la parte más complicada de todo eso porque igual había gente que no conocíamos, entonces no había como que tampoco tanta confianza como la que, por ejemplo, teníamos en los grupos que eran ya más pequeños, en los que nos repartíamos el trabajo, porque como por afinidad era más fácil decirle a alguien, a tu amigo, como que las cosas, que alguien que realmente no había gente que yo no había visto nunca en la universidad, entonces creo que sí fue un poco más complicado por ese lado. Claro, me imagino. Y a ver, una pregunta abierta, no sé, para quien le quiera responder o si quieren intervenir los tres no hay ningún problema, o incluso Raed, que debe estarnos escuchando. Obviamente creo que esta parte, ustedes han hecho una presentación de diseño urbano, ¿verdad? Y una de las preocupaciones que creo que nos nace a muchas personas, sobre todo que estamos involucradas al hacer arquitectura y urbanismo, es cómo van a responder, cómo puede responder el espacio público de una mejor manera ante el distanciamiento que debemos tener. Entonces, no sé si dentro del taller o dentro de sus inquietudes o dentro de las propuestas, tal vez tocaron este tema o plantearon algo, porque, por ejemplo, los espacios que, digamos, están, se proponen o existentes, de alguna manera van a cambiar las formas de uso debido al distanciamiento que debemos tener, por obviamente la emergencia que ya sabemos. Entonces, no sé si referente o dentro del estudio que hicieron o propuestas, algún tema de eso tocaron o cómo lo debatieron o cómo lo plantearon, no sé, alguien que quiera contarnos. Bueno, A yo, ver, dale, Nay, dale, Nay. ya. Bueno, sabemos que el espacio público es el que articula el espacio en sí. Entonces,
como parte de nuestra estrategia era generar diferentes áreas verdes, diferentes plazas de interacción. Y al ser seres sociales no podemos pasar aislados, nos necesitamos relacionarnos con el resto de personas. Y obviamente en nuestros espacios públicos vas a estar expuesto al ambiente, pero tienes que aprender a tomar las medidas. O sea, ya la solución no es quedarnos en casa o ya no salir. O sea, tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que tomar las medidas, pero tampoco podemos limitarnos a una realidad que ya estábamos acostumbrados antes. Entonces, sí, nuestra propuesta incluso también va ligada a que cada uno de estos equipamientos estaban al alcance, cada manzana, cada 2 manzanas. Entonces, para ya no estar tomando como que el transporte público, ya que también sabemos que es un foco de infección ahorita subirte a un bus. Entonces, sí se tomaron como que esas medidas en parte de la zona 1. Tommy. Tomás. Ya, yo, o sea, en nuestro taller por lo menos sí lo consideramos que el diseño en general del espacio público va a cambiar a partir de ahora porque nos dimos cuenta de que ante estas situaciones, en realidad, salir a la calle, al espacio público, no es nada seguro para nosotros. Y más bien la ciudad debería ser un lugar seguro en el que nosotros podamos vivir. Nos va a tocar aprender a vivir con el virus, pero creo que mediante el diseño del espacio público lo vamos a poder lograr, porque las dinámicas van a cambiar, o sea, ya nunca va a haber, o por lo menos en un tiempo, no va a haber grandes concentraciones de gente, ni gente conversando muy cerca, ni nada. Entonces, creo que desde el diseño mismo del espacio público sí podemos hacer que la ciudad sea más segura para todas las personas. Sí, de seguro es algo que obviamente... Ah, Ariana, ¿quieres decirnos algo? Ya. Sí, nosotros igual desde un inicio consideramos lo de la pandemia, o sea, fue de cajón que íbamos a pensar en eso, sobre todo porque nos dimos cuenta que si en otros países que tienen mucho más lo que es espacios públicos, apropiación de parte de la gente y aquí no tanto, era importante y creo que no, más que nada ya en el proceso nos dimos cuenta lo difícil y como que también lo frustrante que era no poder salir de tu casa. Cuando si planificas un espacio público en el que tú puedas estar en distanciamiento, podrías transcurrir tu vida completamente normal y sobre todo si enfocamos a las ciudades con lo que nosotros proponíamos de la movilidad alternativa, en el que el peatón es el principal eh, como personaje en todo lo que es la trama, la historia urbana de la ciudad. Entonces, tú diseñas lugares y espacios pensados para el peatón. Entonces, en esta situación que hubiera sido hubiera pensado así, con grandes espacios públicos en el que no nos hubiéramos tenido que quedar en la casa. Y yo creo que el diseño urbano de las ciudades a partir de esto va a cambiar completamente. Se va a tomar en cuenta esto porque y es algo que nos pasó y no vamos a querer repetir la historia. Entonces, nosotros desde un inicio incluso creo que estuvimos una semana con esto de las ideas para implementarlas dentro del espacio público y que puedan servir a futuro, porque seguramente no habrá en muchos años la pandemia, pero igual va a mejorar la vida de las personas con esto. Ajá. Y bueno, ya ahorita de lo que mencionas, yo creo que hubiera o sería interesante que, como me comentan, que después van a continuar porque son sus proyectos de tesis. En esta zona, la tuya, Ariana, no sé si es la zona 3, pero bueno, en la parte, sería bueno que incluyan también el mercado, porque obviamente al pensar en el hecho del espacio público y esto del distanciamiento, creo que ese mercado, si mal no estoy, es Kiriakou, tuvo obviamente mucha concentración, es full comercial, etcétera, entonces sería interesante también ver esos espacios de comercio, cómo se pueden ir repensando, etcétera. Más, o sea, que lo incluye. Podría ser interesante, porque está justo al frente de donde termina la línea de intervención que hicieron, no está al frente. Entonces podría ser como súper interesante que también lo incluya. A ver, Rael, ¿estás por ahí? Quisiera hacerte una consulta de la logística de los profes. Claro, dime. ¿Cómo estás? A ver, oye, chévere, chévere el taller, felicitaciones por los resultados. Obviamente es un esfuerzo conjunto entre los docentes y los estudiantes.
Y en ese sentido también te quería preguntar, porque veo que es bastante colaborativo, ¿cómo llevaron a cabo estas reuniones también entre docentes para poderse dividir, no sé, la cantidad de estudiantes que tenían y los procesos, y ir corrigiendo con los grupos, etcétera? Bueno, verás, primero tenemos la suerte de que la facultad es muy organizada, ¿no? Entonces, la división de los grupos ya se produce desde la coordinación de la carrera, que equilibra el número de estudiantes por cada 2 docentes. Tenemos la suerte de que los talleres tienen 2 docentes por cada grupo. Súper bien. Tuvimos hasta el anterior semestre la suerte de tener 3 por cada grupo, porque teníamos otra cantidad de estudiantes. Las reuniones se dieron antes de la pandemia, porque normalmente nosotros planificamos la zona de estudio y conversamos del backstage del semestre antes de que empiece el semestre. Entonces, por suerte, pudimos hacerla en los últimos días cuando ya nos saludábamos con los codos o así con la mano. Claro. Sobre las clases Teams, ¿no? Por suerte la universidad tiene muy bien desplegada la infraestructura tecnológica, entonces se produjo bien eso. No nos pasó como en otras materias que había estudiantes que tenían problemas de conexión, la mayoría sí tenían un buen internet. En esta pandemia se comprobó que el buen internet, tu computadora que sirve, ayuda bastante, ¿no? Con los colegas nos entendemos muy bien porque estábamos completamente alineados en lo que queríamos lograr, el diseño urbano. El diseño urbano y las piezas estructurantes que son los proyectos de tesis. Afortunadamente, como estamos organizados previamente y nos entendemos bien y sabemos lo que buscamos, nos resulta muy fácil en unos chats internos que tenemos o con reuniones o mails, coordinar rápidamente acciones. Y la ventaja es que, por ejemplo, el caso de Santiago Jaramillo, que es otro de los profes que no le nombré, me olvidé, él es el ingeniero geógrafo que se encarga de darle forma a la estructura de datos, ¿no? Algo bien importante de este taller es la infraestructura de datos que maneja. Entonces, casi la totalidad del semestre los estudiantes construyen geodatabases que son el insumo de todo el trabajo. De hecho, las propuestas que tú viste tienen archivos cartográficos en modo propuesta, que son eventualmente un escenario hipotético, insumos de normativa. Entonces, todo estaba perfectamente coordinado. Es muy desgastante tener clases en Teams, ¿no? Es complicado, y lo que decía Ariana, que la gente no habla, entonces, claro. Y la verdad, lo que mejor funciona en crisis es la empatía y la buena voluntad, ¿no? Porque aquí todo el mundo quería que nos vaya bien a todo el mundo. Ninguno de nuestros colegas es ajeno a esta buena onda de colaborar, de sacar adelante. Y la ventaja que creo yo es que al ser 3 zonas, cada grupo se dedicó a lo que más le gusta, entonces no hay un choque ahí de métodos, enfoques y demás. Entonces es bastante sofisticado cómo manejamos, porque es muy estructurado desde el tema de planificación y herramientas, pero tenemos muchísimas libertades creativas dentro del aula. Y como te contaron Tomás, Naivet, Emilia, Ariana, ellos pueden rápidamente adaptarse porque la infraestructura estaba dada, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a esa pregunta, creo que por ahí va la cosa, y más que todo, teníamos todo organizado, ¿no? Siempre hacemos mucho trabajo previo al semestre. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esta pandemia así. Como decía Tomás, pensábamos que no, ya mismo pasa y salimos. Pero no pasó, pero por suerte, tanto a la universidad como nuestros colegas de las coordinaciones adaptamos rapidísimo porque había la infraestructura y el talento humano, creo yo. Esto funcionó por el talento humano. Claro, sí. Me acordaba del meme con tus palabras de que la parte más activa de la clase es cuando te despides y todo el mundo te dice, chao, profe, gracias, profe. Es verdad. Claro, ahí es cuando dicen, bueno, sí estaban en clase. Pero yo sé que
es complicado porque las clases en línea, y esto va para todos los que están metidos en esto, les ha puesto en una circunstancia nueva en que la timidez se ve potenciada. Y entonces los introvertidos, pero bueno, son temas, pero nos fue bien y estamos contentísimos con el resultado. Tenemos, por cierto, me olvidé, esta es publicidad para nuestro taller. Estos talleres que hacemos nosotros tienen un libro. Entonces, este book que tenemos es una publicación espectacular. El anterior semestre, cada uno tenemos unos libros y eventualmente estamos viendo cómo publicarles en línea, porque impreso es lo que siempre hacemos, pero ahora no se va a poder. Entonces, el taller, además de lo que viste, concluye con una publicación integral, que es un libro profesional, bien armado, con sus componentes, la metodología y todo el proceso. Oye, felicitaciones, qué chévere. Y gracias a las órdenes. Ya lo suben a internet, que nos manden el link. Y sí, seguro. Justo quería hacerte una consulta respecto obviamente a todos nos puso a correr, ¿no? También estoy involucrado en la docencia y obviamente no pensábamos que esto iba a pasar, que tocó acomodarnos mucho en las clases. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, se podría hacer diseño urbano sin visitar el sitio? Verás, en esto yo creo que el rol de la geografía urbana es clave y de los sistemas de información. En los últimos 3 años, si es que tú ves el panorama del mercado de geoinformación, existen empresas que ahora te venden soluciones rápidas de análisis geoespacial de tu barrio, de donde estés o de tu ciudad, porque las tecnologías de sensores remotos, los sistemas de información sí te permiten hacer un tipo de análisis que aunque puedas acceder al terreno, no podrías hacer. Entonces, yo te diría que para la parte de la infraestructura de información, los datos, la evaluación morfológica funcional, el mundo ya está en virtual. Lo que nos falta es la parte vivencial, como dijo Tomás, y que dijo muy bien que hay que ir a hablar con la gente. Sí, claro, el diseño participativo se beneficia de la tecnología virtual y de los sensores remotos por la precisión del análisis y la descripción del espacio. Entonces, sí, se va a tener que hacer lo que ya se viene haciendo en los 3, 4 años, que es que tú compras infraestructura de datos geoespaciales para lo que tengas planeado hacer, y ese es tu insumo para la socialización y el diseño participativo. Así que sí se puede, pero nunca vamos a poder desconectar la parte de las personas interactuando sobre un producto concreto que se quiere resolver. Sí, justo me estaba cuestionándome esa situación, ¿no? Que de alguna manera, si es que los datos también fueran completos y pudiéramos acceder a todos los datos actualizados, igual sí sería de alguna manera coherente hablar con alguien del lugar o hacer corroboración, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, me viene a la memoria Dani Loaiza, que es una super profe que tenemos en octavo. Ella normalmente en presencial despliega escuadrones de nuestros estudiantes a conocer el barrio y hace gincanas en las que tienen que comer, comprar. Entonces sí, eso sí, de acuerdo, pero yo soy un poco tecnómano, tecnócrata, y creo que algunas cosas vamos a tener que pasar a virtual. Y la precisión es espectacular, ¿no? Claro, o sea, al final yo creo que, por ejemplo, justo con estas restricciones de movilidad que tenemos, obviamente por la emergencia, sería full interesante ver cómo poder sustituir esas visitas de alguna manera o esa parte vivencial con el barrio, o cómo te conectas con la gente, o por ejemplo, si los barrios estuvieran, no sé, organizados, haces videoconferencias con la organización del barrio, qué sé yo, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, el semestre anterior y en otra clase que doy, nosotros usamos drones.
¿no? Y algunos drones tienen un software que permiten hacer ortofotografía de alta precisión, entonces tienes una capacidad de relevamiento tan precisa que solo te queda conversar con la gente, ¿no? No, una vez más, felicitaciones, súper chévere los proyectos. Y bueno, a ver, vamos a hablar un poco de lo que le ha escrito a la gente. Bueno, en general les felicitan, ¿no es cierto? Entre su trabajo, felicitaciones, etcétera. Qué buena investigación, qué linda explicación. Meche, ¿cómo estás? Qué gusto. Excelente espacio de reflexión. Felicitaciones, Luis, por la iniciativa. Gracias, Meche. Ojalá nos podamos ver pronto. Y excelente trabajo de los estudiantes, los esfuerzos que se ven claramente reflejados en estas maravillosas propuestas. Pues sí, súper chévere. Diego, también. Gracias, Diego, por estar conectado. Todo el esfuerzo está reflejado, qué lindas presentaciones, felicitaciones, qué chévere, o sea, full comentarios, todos apoyando lo que han hecho, les felicito igual, porque obviamente es un semestre atípico, digámoslo así, que a todos nos puso a correr, porque obviamente no, creo que todos en algún punto sí pensar que esto no se iba de largo, que eran algo temporal, pero ahora tenemos en la mira creo que otro semestre igual, ¿verdad? Sí. Pero no nos preocupa, al menos a mis colegas y a mí, esta situación que pasó porque nos fue bien. Y yo creo que lo que nos hace especiales es que nos encantan los retos. Entonces, si nos dan un reto, es más divertido. Sí, yo creo que incluso es súper interesante bajo esta modalidad porque te hace repensar también tus propios métodos como docente. Entonces, Claro. ¿cómo logras que todos estén enganchados, que todos terminen con el proyecto? Busca de herramientas también digitales que te ayuden a compartir información, etcétera. Ahora igual el mundo de las redes para poder postar lo que están haciendo. Eh, yo creo que por ese lado, obviamente nos hemos dado cuenta que es un paso que debemos dar, ¿no? O sea, nos toca acostumbrarnos tal vez más rápido de lo que pensamos, pero es un paso que tenemos que dar, Sí, es seguro. A sí, ver, sí. Naivet, Tomás y Ariana, tal vez algo que quieran comentarnos de extra o algo que quieran acotar a sus experiencias dentro del taller, dentro de este semestre online o del que viene. Yo creo que tener así clases virtuales igual nos hizo dar cuenta de un montón de cosas, como que el tiempo que perdemos en movilizarnos a la universidad, o por ejemplo, no sé, querer discutir algo 5 minutos con un profesor o con algún compañero y para eso desplazarte hasta la universidad, estar 10 minutos e irte otra hora a tu casa. Entonces, como que sí, nos ayudó también a, primero, a ahorrarnos tiempo y también a facilitarnos todo, porque si necesitas conversar con un compañero para revisar algo a las 11 de la noche, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, creo que también tiene algunos beneficios tener clases así. Sin embargo, creo que no, igual no se equipara a la experiencia del taller en la universidad y todo lo que también tiene eso. Por mi parte, yo creo que aparte de los tiempos que uno se ahorra en movilidad, también era el hecho de que no teníamos nada más que hacer, o sea, era estudiar y hacer esto y nada más. No como otros semestres en lo presencial, es como que te distraes más, creo, y creo que eso fue lo que más nos dimos cuenta en esta modalidad, que era lo único que teníamos que hacer y que le pusimos como que el 100% de nuestro enfoque a hacer esto. Entonces, yo creo que por ese lado sí fue positivo porque solo nos dedicamos a esto, o sea, ya no hubo más distracciones, era hacer esto y creo que también eso aumentó la calidad del trabajo a pesar de que no podíamos, como que muchas cosas no eran tan fáciles hacer online, pero yo creo que para mí ese fue el lado positivo y darnos cuenta que muchas veces no estábamos como que administrando tal vez bien nuestro tiempo y dando prioridad a otras cosas. Sí, y de igual manera, como era un taller que empieza siendo práctico y termina siendo práctico, tienes que aprender a conocerte con los que estás trabajando, optimizar tus tiempos, tienes que organizarte porque ya no solo es que teníamos como que esta materia, también teníamos otras. Entonces también estaba la organización, pero también tienes que estar pendiente al el taller,
al menos proyectos es 24/7 y no te puedes descuidar de un segundo. Entonces, a la par con las materias sí había que darse piruetas, pero siempre estar dispuesto a conectarte a la hora que sea, hablar con los profes. Igual la ventaja que nuestros profes decían, ya se acabó la hora de prácticamente la que está asignada por la universidad, pero podemos reunirnos a las 5 de la tarde con otro avance. Entonces, la predisposición también de los docentes fue 24/7 también. Entonces, sí es un agradecimiento a ellos también porque se logró trabajar fuera de las horas de la jornada normal académica. Entonces, sí. No, yo creo que, como decían, hay cosas que se van a quedar, creo, después de esto, porque creo que hemos valorado el tiempo ahora en casa. Por ejemplo, lo que hablaban, esto de movilizarse, 1 hora ida, 1 hora de regreso, que lo puedes aprovechar tranquilamente en la casa. Yo creo que después de esto nos vamos a acostumbrar a empezar a tener reuniones mucho más seguido online. Cosas que puedes pasar en línea de seguro, porque si no, presencialmente, hasta viajar, regresar, etcétera. Yo creo que esta nueva normalidad, como le dicen, creo que va a dejar algunas cosas que de hecho se van a quedar, algunas cosas buenas que de hecho van a quedar. Bueno, de mi parte, una vez más agradecerles por haber aceptado. Igual, Francisco, no sé si me estás escuchando, gracias por haber aceptado y haber organizado esto, porque igual yo le comenté a él y ahí a partir de eso pues pudimos invitar a estos 2 talleres. Gracias, Rael, Naivet, Tomás y Ariana, y a todos quienes se conectaron. Igual mañana tenemos taller 7, me parece, ¿verdad? Así que conéctense también, nos van a contar sus experiencias, los resultados que han sacado, y me imagino que van a estar igual de interesantes. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por Gracias. invitarnos. Gracias. Igual, muchas gracias. Muchas Y gracias. se cuidan mucho. Chao. Gracias a ustedes y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos mañana. Gracias, chicos. Chao. Chao, chao.